Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Hoy vamos a continuar el estudio de la materia viendo las ecuaciones de Laplace y de Poisson. Bien, cuando nosotros tenemos una región en el espacio que está cargada, si nosotros en un punto queremos determinar el potencial y el campo eléctrico, lo haremos a través de la integración de todos estos diferenciales de carga como aportes a este punto. En ese caso, un diferencial de carga aportará un diferencial de potencial o un diferencial de campo, obviamente determinado por ese diferencial de carga. Recordando que R mayúscula es el vector diferencia entre la posición del punto campo R y el punto fuente R', donde está ubicada el diferencial de carga prima, por integración directa podemos calcular tanto el potencial como el campo eléctrico, como ya vimos en los apartados teóricos anteriores. De esta manera, si nosotros tenemos definida la distribución de carga, fácilmente nuevamente podemos decir que por integración directa podemos calcular tanto el potencial en función de la posición y el campo eléctrico en función de la posición en cualquier punto del espacio. Bien, ¿qué pasa ahora para los casos en que no tenemos totalmente definida la distribución de carga, que son los casos de la mayoría? Muchas veces es más sencillo determinar condiciones de valores de potencial en algún punto del espacio y no tanto distribuciones de carga, para lo cual utilizaremos las llamadas ecuación de Laplace y de Poisson. Entonces, recordemos, nosotros teníamos que, según el teorema de Helmholtz, la definición de campo electrostático está determinada por su divergencia, la divergencia del vector de desplazamiento, y el rotor del campo eléctrico nulo. Al ser un campo irrotacional, sabíamos que podíamos definir un potencial escalar, que es el potencial electrostático, cuyo gradiente negativo me da el campo eléctrico. Esa es la condición que teníamos de una de las identidades nulas que habíamos visto. Bien, para medios simples podemos determinar una relación constitutiva y relacionar el vector de desplazamiento con el campo eléctrico a través de la permitividad absoluta del medio, de tal manera que si operamos y tomamos la ecuación de la divergencia de D igual a ρ sub B y reemplazamos el vector de desplazamiento por el campo eléctrico y a su vez el campo eléctrico lo reemplazamos por el gradiente de potencial, con signo cambiado, aportándoselo a la densidad volumétrica de carga, obtenemos lo que se denomina la ecuación de Poisson, que es el laplaciano o la divergencia de gradiente del potencial escalar, que es igual a menos la densidad volumétrica de carga dividido la permitividad absoluta del medio. Si la región a estudiar está libre de cargas libres, valga la redundancia, lo que vamos a obtener es la ecuación de Laplace, que es la misma ecuación pero igualada a cero. Bien, veamos cuáles son los elementos necesarios de entrada que necesitamos para poder resolver la ecuación diferencial. Básicamente es cuál debería ser el planteo del problema y sus elementos iniciales. Bien, obviamente lo primero que tenemos que tener es una ecuación diferencial apropiada que dé cuenta del modelo de nuestro problema. En nuestro caso va a ser o la ecuación de Laplace o la ecuación de Poisson, depende si en la región exista densidad volumétrica de carga libre o no. Deberemos de tener una región, la región donde querramos buscar hallar la solución al problema, y por último las condiciones en las fronteras prescriptas. Es decir, si nosotros tenemos esta región grisada en donde queremos hallar la distribución de potencial en toda esta región, necesitaremos saber si esta región tiene densidad volumétrica de carga o no. De esa manera podremos elegir si vamos a resolver la ecuación de Laplace o la ecuación de Poisson. Deberemos definir geométricamente
cuál es el perímetro o el contorno de la superficie que encierra este volumen donde se va a estudiar el problema, y deberemos de tener información que a continuación veremos de qué pasa en esta condición de frontera. Digamos, hay una información que debemos de tener para poder hacer que la solución de la ecuación diferencial sea única. Bien, un procedimiento general básicamente para poder resolver la ecuación diferencial tanto de Poisson o de Laplace sería el siguiente. Lo primero que hay que hacer es resolver la ecuación de Laplace si no tengo densidad volumétrica de carga, o la de Poisson si la tengo. Y acá se abren dos caminos. Uno es una integración directa del potencial si es función de una sola variable, como ya veremos dentro de un ratito, o utilizando el método de separación de variables cuando B es una función de más de una variable. Bien, la solución que hallamos es la solución general de la ecuación diferencial y se expresa bajo la forma de constantes de integración desconocidas que se tendrán que determinar. Se aplican las condiciones en la frontera para determinar la solución única de la distribución de potencial. La imposición de las condiciones en la frontera dadas vuelve única la solución. Una vez hallado el potencial, a través de su gradiente hallaremos el campo eléctrico y con la relación constitutiva hallaremos el vector desplazamiento, y a partir de ahí se podrán obtener otros datos como el vector polarización, las densidades volumétricas y superficiales de polarización, densidades superficiales de carga libre, etc. A partir de este punto podemos resolver cualquier tipo de problema que hayamos tenido hasta el momento si conocemos previamente la solución de la ecuación de Laplace o de Poisson. Vamos a ver ahora cuáles son las condiciones de frontera que podemos asignarle para encontrar la solución única de la ecuación de Laplace o de Poisson. Volvamos al dibujo que teníamos antes, en donde vamos a definir una región donde vamos a resolver la ecuación diferencial y vamos a definir en el borde de la región las condiciones de frontera. Estas pueden ser de dos especies. Una que se denomina condición de Dirichlet es donde nosotros definimos el potencial en cualquier punto de esta región, en que denominamos S, y que es el borde entre la región donde voy a estudiar la ecuación diferencial y el resto del espacio. Si nosotros definimos la función potencial, que puede ser constante o no, en esta región, esa condición es la que se denomina condición de Dirichlet o de primera especie, y que puede ser, por ejemplo, definir el potencial en ambas placas de un capacitor de placas paralelas. Si decimos que una placa, por ejemplo, está a 100 volt y otra está a 0 volt, ahí estaríamos definiendo dos condiciones de Dirichlet para cada una de las fronteras que determinan el capacitor. Hay otra condición de segunda especie o condición de Neumann que habla de la derivada del potencial con respecto a la normal del borde. Esta condición, fíjense que básicamente lo que me está dando es la componente del campo eléctrico normal al borde. Esa condición, por ejemplo, la podríamos tener en nuestro ejemplo del capacitor plano, en donde para definir que tenemos una condición de simetría y que ambos planos son infinitos, podríamos acotar la región diciendo que una placa está a 100 volt, otra placa está a 0 volt, y el cierre del cajón, por así decirlo, lo vamos a definir con que no tienen derivada normal del potencial con respecto al borde. Eso significa que en esos casos el campo eléctrico es tangencial a esas superficies, y ahí obtenemos la condición de simetría de cuando estudiamos capacitores planos sin efecto de borde. Desde hace rato les vengo comentando que la solución es única, Vamos a hablar de lo que respecta a ¿de qué hablamos cuando la solución de la ecuación diferencial debe ser única
hablando un poquito del teorema de la unicidad. Acá no lo vamos a demostrar, sino vamos a razonarlo mediante un ejemplo que implica que la solución de la ecuación de Laplace o de Poisson sea única. A ver, el teorema nos dice que cualquier solución de la ecuación de Laplace o de Poisson que satisfaga además las condiciones de frontera debe ser la única solución que existe. Pensemos esto, volvamos nuevamente al ejemplo del capacitor plano. Tengo una placa que está en x igual a 0 con un potencial nulo y tengo la segunda placa que está en x igual a x1 con un potencial igual a b1. Todos sabemos que la distribución que vamos a obtener del potencial entre ambas placas es una distribución lineal, ya que el campo eléctrico es constante si despreciamos los efectos de borde, con lo que entonces podríamos definir que la solución general de mi ecuación de Laplace entre ambas placas del capacitor sería C1x más C2, una solución intuitiva que previamente ya la podemos calcular fácilmente a través de lo que conocemos de electrostática hasta este momento. Ahora bien, si nosotros sabemos que esta placa está a 0 volt y esta placa está a B1, básicamente podemos determinar rápidamente cuánto vale C1 y cuánto vale C2. Fíjense, en este caso, si nosotros asignamos que B es igual a 0 en X igual a 0, sabemos que C2 va a ser igual a 0. Y ahí vamos a tener que la solución va a ser C1 por X de esta ecuación. Y si quisiéramos determinar C1, reemplazando, nos quedaría que cuando B vale B1, nos va a quedar que esta C1 va a ser B1 sobre X1. O sea que la ecuación final sería B igual a B1 sobre X1 por X. Ahora bien, esa solución es la única solución que satisface ambas condiciones de frontera para cuando X vale 0, que yo tenga potencial igual a 0, o que cuando X vale X1 yo tenga el potencial B1. Fíjense lo siguiente. Estas dos ecuaciones, si yo hago que el potencial varíe con X en forma cuadrática o el potencial varíe con X en forma lineal, como ambas no tienen término independiente, tanto para X igual a X1 yo puedo encontrar que C1 por X y C1 por X cuadrado satisfacen el valor de que me dé como resultado B1. Pero fíjense que si nosotros resolvemos la ecuación de Laplace y incluimos esto dentro de la ecuación y resolvemos la ecuación diferencial, lo hacemos tanto para C1x como para C1x cuadrado, veremos que haciéndolo con esta ecuación me daría 0 la ecuación de Laplace, mientras que si lo hacemos por esta ecuación, con esta forma del potencial, integrando dos veces nos daría 2 por C1, que ya no sería igual a 0. Con lo cual, para que yo tenga una solución única, la solución debe tener dos condiciones. Primero, que cumpla con la ecuación diferencial. En este caso así de Laplace, que cuando yo reemplace la solución dentro de la ecuación de Laplace y la integre dos veces, me tiene que dar igual a 0. Y en el caso de Poisson me tendrá que dar menos ρ sub b sobre epsilon. Y que cuando reemplace por las condiciones de frontera me dé los potenciales prescriptos o las condiciones de fronteras prescriptas. De esa manera yo voy a tener una solución única con una cierta aclaración. Si yo defino solo condiciones de Neumann, voy a tener una solución a la forma de la ecuación diferencial que voy a obtener sumada con una constante, porque no hay definido ningún potencial de referencia, que eso lo dan las condiciones de Dirichlet. Con lo cual, para tener una solución única al problema de Laplace o de Poisson, sí o sí necesito que una de las condiciones sea de Dirichlet para fijar un potencial y el resto de las condiciones pueden ser de Neumann. Si solo defino condiciones de Neumann, voy a tener la solución sumada a una constante arbitraria.
que obviamente va a dejar indefinida una solución numérica y que si bien la forma va a ser la correcta de la distribución de potencial, no vamos a poder definir en forma absoluta valores de potenciales, ya que me va a faltar una referencia en el potencial. Bien, ahora analicemos otro teorema que se denomina el teorema del valor máximo de la ecuación de Laplace. ¿Qué nos dice? Que el potencial no puede tomar ni un máximo ni un mínimo dentro de la región donde se está estudiando una solución de Laplace, o sea, una región que esté libre, valga la redundancia, de densidad de carga libre. Fíjense qué significa esto. Supónganse que tenemos una esfera cargada positivamente y queremos estudiar el potencial en una región que va entre el radio igual a A y el radio igual a B. Como condiciones de frontera, sabiendo que el potencial varía como K por Q sobre R, vamos a poder definir, primero en esta región vamos a estudiar la ecuación de Laplace y vamos a definir BA y vamos a definir BB. Por lo que sabemos nosotros, sabemos que el potencial en A va a ser mayor que el potencial en B y que en la región intermedia entre los radios A y B voy a tener potenciales que van a ser menores que BA y mayores que BB. No voy a tener ningún máximo ni un mínimo dentro de esta región. Eso es lo que me habla el teorema, de que yo en una región acotada, donde esté libre de cargas, la solución de la ecuación de Laplace me va a dar una función que solo va a tener máximos y mínimos en sus fronteras. Ahora bien, ¿qué pasa si analizamos la esfera cargada? Supongamos que esa esfera es no conductora, con lo cual va a tener una densidad volumétrica de carga en todo su volumen. Si nosotros analizamos y quisiéramos resolver la ecuación de Poisson, vimos ya en este momento ejemplos de este caso, en donde fíjense que la solución es una solución del potencial en función del radio, es una solución cuadrática, donde sí tengo un máximo dentro de la región. Y a partir de ese momento, una vez que salgo a la región, la curva decrece como K por Q sobre R. Pero en el caso, queríamos mostrar la diferencia entre lo que es una ecuación de Laplace, donde no tengo ni máximos ni mínimos dentro de mi región, solo en las fronteras, y una ecuación de Poisson, donde sí puedo obtener un valor máximo de potencial interno. Y esto es bastante lógico, pensando que si las fuentes de campo eléctrico, por lo tanto de potencial, son las cargas, es lógico que si tengo una región donde hay fuentes, tenga valores máximos de potencial, mientras que en regiones donde no tenga fuentes, no pueda tener valores que me generen un potencial mayor que los límites de esa región. Bueno, una última condición o teorema que vamos a ver es la condición de regularidad en el infinito. Esto dice que las distribuciones de carga de dimensiones finitas generan, como ya habíamos dicho varias veces, un potencial que tiende al de una carga puntual a medida que el punto de cálculo se aleja de la distribución. Esto lo habíamos comentado y, a ver, si yo quiero definir el potencial en un punto cualquiera del espacio, y ese punto lo vamos a hacer de acuerdo a esta ecuación como ya vimos. Ahora, si ese punto tiende a infinito, esta solución tiende a la forma de Q sobre 4πr. Es decir, que una distribución de carga finita tiende, cuando el punto campo está alejado, a una distribución de carga puntual, y básicamente podemos definir que se anula en el infinito. Lo mismo podemos pensar para el campo eléctrico. Si nosotros el punto campo lo hacemos tender a infinito, vamos a obtener que la forma de la distribución de campo
tiende a la de una carga puntual, como ya habíamos visto, y también se anula en el infinito. Vamos a estudiar ahora la solución de la ecuación de Laplace en coordenadas rectangulares, en particular en coordenadas cartesianas. Bien, si nosotros planteamos la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas, veremos que tenemos la derivada segunda del potencial con respecto a x dos veces, la derivada segunda del potencial con respecto a y dos veces y la derivada segunda del potencial con respecto a z dos veces es igual a 0. Esa es la ecuación de Laplace en coordenadas cartesianas. Bien, el método que vamos a utilizar para resolver y para encontrar la solución general de esta ecuación diferencial se denomina método de separación de variables, que es un método que se utiliza para, por ejemplo, resolver este tipo de ecuaciones en derivadas parciales. El método nos habla de encontrar una función para b que sea producto de tres funciones de b, pero que cada una dependa solo de x, solo de y y solo de z. Entonces, la idea es reemplazar a la función b por una función que sea el producto de tres funciones de potencial que cada una de ellas, repito, solo dependa de x o de y o de z. Eso es lo que se denomina método de separación de variables o de Fourier. Y eso ya lo acabamos de comentar. Ahora bien, de esa manera nosotros vamos a tener, en lugar de b, vamos a reemplazar y nos va a quedar el producto de x por y por z y así en todos los términos. Como solo la función x depende de x, las otras dos funciones las podemos extraer de la diferenciación en los tres casos. Entonces nos va a quedar de esta manera. Ahora bien, el paso siguiente es tomar esa ecuación y dividirla por nuevamente x, y, z. Si hacemos eso, veremos que tanto la y como la z que teníamos acá, ambas funciones, se fueron, se cancelaron con las de abajo y me queda 1 sobre x por la derivada segunda de x con respecto a x cuadrado. Recuerden que x mayúscula es una función del potencial que solo depende de x. Esta solo depende de y, esta solo depende de z. Lo que tenemos acá es que logramos separar el problema en un sumando que solo dependa de la variable x, un sumando que solo dependa de la variable y y un sumando que solo dependa de la variable z. Ahora bien, para poder encontrar una solución a esta ecuación y que esa solución sea general para cualquier valor de x y de y y de z, la única forma posible es que, siendo cada uno de estos sumandos independientes entre sí, me dé como resultado una constante. Cada una de estas ecuaciones diferenciales van a estar igualadas a una constante. Tendremos una constante para x, una constante para y y una constante para z. De tal manera que si yo reemplazo la ecuación original con los sumandos, voy a tener que la solución me va a quedar como una sumatoria de alfa 1 cuadrado más alfa 2 cuadrado más alfa 3 cuadrado igualada a 0. Bien, fíjense que cómo hago para que esa suma me dé igual a 0. Es evidente que los valores de A1, A2 y A3 van a poder ser reales, positivos y negativos, pero también pueden llegar a ser números complejos, de tal manera que la suma me dé 0. Quiere decir que la solución de los valores de A1, A2 y A3 van a poder ser reales o imaginarios. Una solución para esta ecuación, cuando resolvamos cada una de las variables por separado, una posible solución puede ser esta.
C1 por e a la A1x más C2 por e a la menos A1x. Ustedes ya saben que depende de qué valores pueda tomar A1, pueden llegar a ser reales o imaginarios, de lo que hablábamos antes. De esta manera podemos determinar la solución general para cada una de las tres ecuaciones que teníamos en los tres sumandos, teniendo que la solución general para el potencial, una posible solución general, será el producto de las tres soluciones que hemos encontrado por separado. Quedará ahora poder definir mediante las condiciones de frontera, definir las constantes de integración C1, C2, C3, C4, C5 y C6 para el caso de tres dimensiones. De esta manera se puede encontrar una solución para la ecuación de Laplace en, por ejemplo, coordenadas cartesianas. No es intención de la asignatura resolver este tipo de problemas. Nosotros nos vamos a basar en el trabajo de solucionar problemas unidimensionales, pero no queríamos dejar de mostrar el método general, por lo menos hasta, en este caso, llegar a la solución general. En la guía de estudio hay todo un apartado en donde se explica en forma detallada cómo se resuelve hasta llegar a la solución final este tipo de ecuaciones por el método de separación de variable. Por último, podemos decir que de acuerdo a los valores que tomen tanto A1, A2 como A3, A4, perdón, ahí tengo un error acá, que era A3. Tanto los valores de A1, A2 y A3, vamos a ver que la solución de estas ecuaciones pueden ser soluciones, una mezcla de soluciones de funciones exponenciales, trigonométricas o hiperbólicas. Eso va a dar como resultado el método de variables separables, y son lo que cuando se hallan las funciones que dan como resultado la solución única, nos va a dar ese tipo de formas de funciones. Que les recuerdo, lo pueden encontrar en la guía de estudio, en un apartado en particular que habla del método de solución de este tipo de ecuaciones en el caso bidimensionales. No está resuelto para tres dimensiones, sino para dos dimensiones, tanto en coordenadas cartesianas, cilíndricas como esféricas. Por último, vamos a ver un ejemplo para resolver la ecuación de Laplace en una dimensión en coordenadas cartesianas. Vamos a ver algo que ya es conocido por nosotros, con lo cual intuitivamente podemos pensar y entender cómo va a ser el resultado en el caso de un capacitor de placas paralelas. Como ya les comenté anteriormente, para usar lo usado en la definición del teorema de unicidad, vamos a tomar nuevamente ese ejemplo, un capacitor que tiene un potencial V igual a 0 en una placa, a X igual a 0, y un potencial V igual a V1 a un X igual a X1. Este problema necesita información adicional para poder ser resuelto, porque si no, fíjense que me quedan dos fronteras abiertas y una solución, la resolución de la ecuación debe ser en un recinto cerrado. Si nosotros aclaramos que hay una cuestión de simetría, obviando el efecto de borde, ya directamente definimos, tanto en el borde superior como en el borde inferior, una condición imaginaria de derivada normal del potencial nula, o sea que tenemos un campo tangencial, con lo cual podemos laburar en una sola dimensión sin ningún inconveniente. Y al trabajar en una sola dimensión y tener una derivada, una ecuación diferencial de segundo orden, vamos a necesitar dos condiciones de frontera para poder encontrar la solución única, que van a ser para x igual a 0 y para x igual a x1. Entonces, como les dije, la ecuación en derivadas parciales se convierte en derivadas totales, pues va a depender solo b de la coordenada x,
Si hacemos una primera integración, la primera integración nos va a dar que va a ser igual a C1, la derivada de b con respecto a x igual a C1, y si volvemos a integrar, vamos a encontrar que una solución general, como habíamos visto antes, va a ser C1x más C2, o sea que el potencial, en ausencia de cargas libres, va a variar en un capacitor plano, sin efecto de bordes, en forma lineal, desde x igual a 0 hasta x igual a x1. Bien, para poder encontrar la solución única, más allá de la general, vamos a aplicar las condiciones de frontera, que son que el potencial es nulo para x igual a x0 y que el potencial vale B1 para x igual a x1. Bien, ahí vamos a tener entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. Si reemplazamos para x igual a 0, b igual a 0, vamos a encontrar que C2 es igual a 0, con lo cual me va a quedar que B1 es igual a C1x. Reemplazando por la segunda condición de frontera, obtenemos que C1 es B1 sobre x1, obteniendo así finalmente la solución para la ecuación de Laplace en nuestro ejemplo, que nos da que el potencial dentro del capacitor va a variar linealmente con un factor de B1 sobre x1, que si ustedes se dan cuenta, básicamente es el módulo del campo eléctrico por x, el campo eléctrico constante dentro de la zona esta. Ahí tenemos graficada la solución. Queríamos mostrarles en un caso sencillo cómo utilizar la solución de la ecuación de Laplace para un caso de coordenadas rectangulares cartesianas. Eso es lo que les comentaba anteriormente, que básicamente B1 sobre x1 es el módulo del campo eléctrico y que me queda que la diferencia potencial básicamente entre ambos puntos o el potencial lo puedo calcular como el campo por la distancia.